cloruro de magnesio es un multicurativo asombroso. El presente artículo fue redactado por el sacerdote reverendo Padre José Chor, del Colegio Chafarrinense. Es además profesor de física y de biología, y expresa conceptos sobre el cloruro de magnesio. El reverendo Chor comenta lo que sucedió en su propio cuerpo. Cuando tenía 61 años de edad, estaba casi paralítico. Esto fue 12 años antes de comenzar el tratamiento con el cloruro de magnesio. Sentía puntadas agudas en la región lumbar, columna vertebral, incurable según la ciencia médica ortodoxa. Al levantarme de la cama por las mañanas, sentía un fuerte dolor en la columna que perturbaba todo el día. Era causado por el nervio ciático, que apretaba la tercera vértebra. Me lo hacía sentir sobre todo cuando estaba parado, lo que me forzó a trabajar la mayor parte del día sentado. Hubo un año en que todo lo hacía sentado, menos la misa. Era un tormento y tenía que suspender mis viajes a causa del dolor. Me preguntaba, ¿y ahora qué puedo hacer? Estaba engañado por la medicina tradicional, y así entonces apelé a Dios. Y le dije, amado Dios, estás viendo en este estado a esta criatura. Te pido, Dios mío, que me des una solución para todos mis males. Ocurrió entonces que pocos días más tarde me llevaron a Porto Alegre a un encuentro jesuítico. Allí conocí al Padre Suárez, un sacerdote jesuita quien me contó que la cura de mis problemas de salud era algo muy fácil. Me dijo que para ello debía tomar el cloruro de magnesio, mostrándome escrito en un libro de medicina del Padre Poic, un jesuita español conocido y prestigioso biólogo, que había descubierto las propiedades curativas del cloruro de magnesio, a partir de una experiencia familiar, curando a su madre, quien por esa época se encontraba con artrosis, en avanzado estado de descalcificación. Los sacerdotes jesuitas siempre se destacaron por sus grandes conocimientos para curar las enfermedades, utilizando medicina natural, como las hierbas medicinales y los minerales puros. En tono de broma, el Padre Suárez me dijo, mientras tomes esta sal, solo te vas a morir si te das un tiro en la cabeza, o si tienes un accidente. Comencé a tomar una dosis diarias todas las mañanas. 3 días después, comencé a tomar una dosis a la mañana y otra a la noche. Asimismo continué durmiendo todo arrollado, pero el 20º día, cuando me levanté estaba todo extraño y me dije, ¿será que estoy soñando? Dado que ya no sentía dolores, y hasta pude dar un paseo por la ciudad, sintiendo todavía en mi memoria el peso de 10 años de sufrimiento con esta incomodidad y limitación. A los 40 días pude caminar el día entero, sintiendo un pequeño peso y dolor en la pierna derecha. A los 60 días, esta pierna dolorida estaba igual o mejor que la otra. Luego de 3 meses sentía crecer la flexibilidad en los huesos y un inesperado alivio en todo mi cuerpo. Pasaron 10 meses y puedo doblarme como si fuera una serpiente, sintiéndome otra persona. El cloruro de magnesio arranca el calcio depositado en los lugares indebidos y los coloca solamente en los huesos. Y más aún, consigue normalizar el torrente sanguíneo, estabilizando la presión sanguínea. El sistema nervioso queda totalmente calmo, sintiendo mayor lucidez mental, mejorando notoriamente la memoria, la atención y la concentración. La sangre se torna más fluida y más limpia. Las frecuentes puntadas en el hígado desaparecieron, y la próstata, que debía ser operada hace años, ahora ya casi no me incomoda. Pero el efecto más importante de todos fue el de haber sido preguntado por otras personas, ¿qué está pasando contigo que estás mucho más joven? Y yo les contestaba, sí, la verdad me siento más joven, y me retornó la alegría de vivir. Es por esto que me veo obligado a difundir este remedio natural, como un agradecimiento a Dios por haber escuchado mis ruegos. Así es que envío copias de este artículo para toda persona que esté sufriendo, padeciendo dolores y malestares. Dosis recomendada: el equivalente a un pocillo de café, de acuerdo a la edad y a la necesidad. El cloruro de magnesio produce equilibrio mineral, como en la artrosis por descalcificación. Reanima los órganos en sus funciones, como a los riñones para que eliminen el ácido úrico. Regula la actividad neuromuscular y participa en la transmisión de los impulsos nerviosos. Es un gran energizante psicofísico y equilibra el mecanismo de contracción y relajación muscular, previniendo la fatiga o cansancio muscular, evitando calambres y fortaleciendo los músculos, lo que es imprescindible en cualquier deportista. Es necesario para el correcto funcionamiento del corazón, pues desempeña un importante papel en el proceso de múltiples procesos biológicos, mejorando la nutrición y la obtención de energía, combate la depresión, los mareos, y es un poderoso agente antiestrés. Cumple una función primordial en la regulación de la temperatura del cuerpo, benéfico para evitar niveles altos de colesterol.
regulador intestinal. Juega un rol importante en la formación de los huesos, también en la metabolización de carbohidratos y proteínas. Es útil en problemas de irritabilidad neuromuscular, como tétanos, epilepsia, etc. Ayuda a disminuir lípidos en la sangre y la arteriosclerosis, purificando la sangre y vitalizando el cerebro. Devuelve y conserva la juventud hasta avanzada edad. Después de los 40 años, el organismo humano comienza a absorber cada vez menos magnesio en su alimentación, provocando vejez y enfermedades. Por eso, el cloruro de magnesio debe ser tomado de acuerdo a la edad. Previene y cura la próstata y hemorroides. Previene la gripe. Alarga la juventud. Evita la obesidad. Es preventivo del cáncer. Evita la arteriosclerosis. Es un excelente laxante. Modera los trastornos digestivos. Reduce la bronquitis. Evita los sabañones. Actúa como desodorante. Edad: de 10 a 50 años, media dosis. De 51 a 70 años, una dosis a la mañana. De 71 en adelante, una dosis a la mañana y otra a la noche. Indicaciones: en la columna, nervio ciática o lumbar, sordera por descalcificación, tomar una dosis por la mañana, otra por la tarde y otra por la noche. Una vez obtenida la curación, se continúa tomando para evitar el regreso de la enfermedad, pero disminuyendo 1 o 2 dosis por día según la edad. En próstata, según cuentan, un anciano no conseguía orinar y en la víspera de la operación le dieron a tomar 3 dosis y comenzó a mejorar. Después de una semana estaba curado, sin necesidad de cirugía. Hay casos en que la próstata vuelve a la normalidad. Tomar una dosis por la mañana, 2 dosis por la tarde y 2 dosis por la noche. Al conseguir la mejoría, continuar con la dosis mínima según la edad. En ataques de vejez, rigidez ósea, calambres, temblores, arterias duras con colesterol en sus paredes internas, falta de actividad cerebral. Tomar una dosis por la mañana, otra por la tarde y otra por la noche. Al obtener mejoría, continuar con la dosis mínima preventiva. En cáncer, todos tenemos predisposición a padecerlo. Consiste en células malformadas por causa de algunas sustancias o de presencia de partículas tóxicas. Estas células no se armonizan con las sanas, mas no son inofensivas. Solo hasta cierta cantidad que el cloruro de magnesio consigue combatir utilizando células sanas. Felizmente, el proceso canceroso lento no causa dolores hasta aparecer el tumor. Hay virus muy variados que invaden las células sanas, produciendo ramificaciones. El cloruro de magnesio, cuando la enfermedad está avanzada, puede apenas frenar un poco la acción cancerosa, pero ya no cura totalmente, aunque hubo casos en que fue curado. Existen indicios de que el cáncer es hereditario. El cloruro de magnesio es el mejor preventivo para el cáncer de mamas y para que el mismo no se degenere y forme tumores malignos. Hay que evitar los alimentos cancerígenos y el cigarrillo. Además de tomar cloruro de magnesio como remedio, es suficiente que el cuerpo esté normalmente mineralizado para que esté libre de casi todas las enfermedades. Es aconsejable para todos los casos en que se haya logrado la curación esperada, disminuir las tomas del cloruro de magnesio a las dosis mínimas preventivas según la edad para evitar que regrese la enfermedad. Y luego también es recomendado descartar las tomas durante 2 o 4 meses, para después continuar con periodos de 4 a 6 meses de dosis mínimas preventivas, con el descanso intermedio mencionado. La falta de magnesio en el ser humano puede provocar, entre otras cosas, debilidad general, enfermedades degenerativas como el cáncer, tuberculosis, diabetes, también neuritis, trastornos nerviosos, debilidad de los huesos y anemia.